A menudo la vida cristiana es comparada con una carrera que demanda perseverancia y resistencia. Así como un corredor se prepara, entrena y se enfoca en la meta, el cristiano debe vivir una vida de fe, buscando la santidad y perseverando hasta el final. Oiga bien, hasta el final. Bien, eso merece algunos aspectos de preparación para poder desarrollar esa carrera. Y bueno, nos preparamos. Un corredor se prepara físicamente y mentalmente, mientras que el cristiano se prepara espiritualmente mediante la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Hay un enfoque, un corredor se concentra en la meta y evita distracciones. El cristiano no debe enfocarse en Jesucristo, evitando las tentaciones y pecados que puedan obstaculizar su camino. Debe haber perseverancia. Un corredor enfrenta obstáculos y fatiga, pero persevera hasta cruzar la meta. El cristiano enfrenta dificultades, pruebas y tentaciones que nos quieren desviar del camino, pero debemos perseverar en la fe y en la obediencia a Dios. Hay una recompensa. Un corredor recibe un premio al finalizar la carrera. El cristiano recibe la vida eterna y la recompensa de Dios al perseverar hasta el final. Hermano, ¿qué más? Reconocimiento y recompensa que esa, no tiene comparación. Rápidamente podemos entonces, viendo esto, evaluar y preguntarnos cómo estamos corriendo la carrera de la vida cristiana. ¿Cómo estamos corriendo la carrera de la fe? Y es que el creyente está llamado a perseverar en la carrera de la vida cristiana con gozo y esperanza, recordando que Jesús ya ha conquistado la victoria por nosotros. La palabra de Dios en Hebreos, específicamente el capítulo 12, nos anima a fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien nos impulsa a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy examinaremos cómo podemos perseverar en la fe, despojándonos de todo peso y mirando a Jesús, quien nos ofrece la esperanza de la vida eterna y la victoria final. Siendo así, ubiquemos en nuestras Biblias el libro o carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Para desarrollar así la reflexión de esta mañana, que lleva por título Fe, una carrera de perseverancia. ¿Tienen listo la cita, hermano? Es un libro que no visitamos mucho, ¿verdad? Esa carta. Y este es un libro, bueno, rico, muy rico en doctrina. Hebreos 12, del 1 al 3, dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bien, mis hermanos, el libro de Hebreos fue escrito para animar a creyentes que enfrentaban persecución y tentación de abandonar la fe, de volver al judaísmo. Y en el capítulo 11, el autor presenta el salón de la fe, destacando a héroes que confiaron en Dios contra toda adversidad. Ahora en Hebreos 12, del 1 al 3, el texto nos exhorta a seguir su ejemplo, enfocándonos en Jesús como nuestro modelo supremo. Jesús como nuestro modelo supremo. En Él es que debemos enfocarnos. Y bueno, lo primero que podemos ver acá, de este pasaje, es que en la carrera de la fe no estamos solos. Vemos cómo inicia el texto diciendo, por tanto, nosotros también, o sea, nosotros también, quiere decir que hay alguien más.
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. En lo que nos preparamos para correr la carrera, lo primero que debemos ver es que no somos los únicos, que ya hay otros testigos que ya han corrido la carrera de nosotros y están allí como ejemplos. No es que ellos son espectadores, no, ellos no son espectadores, sino que esos testigos ya participaron en ella con las mismas luchas que nosotros estamos corriendo y estamos consiguiendo hoy, pero ellos obtuvieron ya la victoria. O sea, nosotros no estamos solos. No estamos solos en lo que estamos haciendo o en lo que estamos corriendo. Y las escrituras nos dan testimonio de ello. Por ejemplo, en este mismo libro, en Hebreos 11, es interesante cómo comienza este capítulo 11. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después comienza a hablar de ciertos ejemplos de personas que anduvieron en esa fe, en esa carrera que estamos nosotros corriendo ahora. Dice así, el 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y así, hermanos, así cada uno de esos ejemplos, de esos testigos, vemos que ellos también anduvieron en esa carrera de la fe. Y cuando leemos el texto podemos pensar que son testigos, que son espectadores. No, es como por ejemplo cuando estamos en un estadio y no vamos a hablar de los espectadores que están en las tribunas, sino normalmente en algunos estadios colocan algunas estatuas o algunas imágenes de algunos ya campeones y los colocan allí. Por ejemplo, los que saben de atletismo, ponen de repente una estatua de Usain Bolt, Johnson. Y esas personas se inspiran, esas personas que ya han corrido esas diferentes carreras, para ellos hacerlo. Se inspiran en ellos. Nosotros también debemos inspirarnos con todos estos testigos que ya han corrido. Esa nube de testigos, o sea, cuando hablo de nube de testigos es que son bastantes las personas que ya han corrido esta carrera. Como atletas que se inspiran en los campeones del pasado, nosotros miramos a Abraham, a Moisés, a Rahab. Y no solo en el Antiguo Testamento, sino en muchos, también nos fijamos en muchos campeones de la fe en el Nuevo Testamento. Y también de muchos santos contemporáneos que han corrido la carrera y la están corriendo. Sí, hermano, esos son ejemplos de fe para nosotros. Y si ellos llegaron a la meta por la gracia de Dios, también por esa misma gracia nosotros llegaremos. Amén. Entonces debemos mirarlos a ellos como una inspiración para correr esta carrera. No estamos solos en esta carrera. Pudiésemos pensar que somos nosotros los únicos que después de haber creído nos ha venido una tempestad de cosas. Pues más adelante vamos a ver que la carrera no era una carrera fácil, una carrera sin obstáculos. No era simplemente una vida después de creer, una carrera donde no tuviésemos ningún tipo de adversidad. Y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que también podemos ver en este texto, además de que no estamos solos en esta carrera, ya alguien la ha corrido, es que Dios nos capacita para esta carrera. Es interesante que Dios siempre nos proporciona las cosas. Dios nos capacita, Él nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí tenemos que empezar nosotros entonces a mirarnos a nosotros. Ya miramos a las personas que están y pueden ser de ejemplo para nosotros. Pero ahora vamos a ver qué es lo que a nosotros nos estorba para poder correr la carrera. Dice que debemos despojarnos. Quiere decir que debemos quitarnos algo que está de más, de todo peso. Y esta palabra despojarnos
algunos autores dicen que tiene que ser como un bolso, como un morral. Pero otros van más allá y dicen que es como algo que está pegado a nuestro cuerpo, como una protuberancia. Para los que tenemos un poquito de barriga como yo, sabemos que es algo que es difícil de quitar. Pero es más o menos algo así. Es algo que está en nuestro cuerpo, pero debemos despojarnos de ese peso para poder correr. Si yo voy a correr una carrera larga, una carrera de resistencia, por supuesto yo tengo que comenzar a condicionar, a bajar de peso, fortalecer los músculos. Entonces ese peso que está de más debo de quitarlo. Y a lo mejor eso va a significar sacrificio, va a necesitar disciplina, pero debemos hacerlo para poder una carrera de manera como Dios quiere que la corramos, porque con ese peso no va a poder ser. Ese peso, hermano, ve que dice dos cosas: peso, de todo peso y del pecado. De todo peso y del pecado. El peso no necesariamente son cosas malas, pero sí obstáculos que frenan nuestro crecimiento y nos impiden correr como deberíamos correr. Por ejemplo, nosotros pudiéramos preguntarnos, bueno, pastor, ¿salir con amigos que no son creyentes es ilícito? No, podemos salir con amigos que no son creyentes. ¿Trabajar más para tener un mejor estándar de vida es ilícito? No, tampoco. Tener ciertos pasatiempos, jugar fútbol, hacer deportes, mirar TV, ir al gimnasio, jugar videojuegos, ¿es ilícito? No, hermano, eso no dice la Biblia que es pecado. Entonces, pastor, ¿cuál es el problema? ¿A dónde va usted? Bueno, si esas cosas no me permiten glorificar a Dios o cumplir con las prioridades que me da la palabra de Dios, se convierte en un peso pecaminoso. Es allí el gran detalle. Es allí el gran detalle. Entonces, esas cosas se vienen a convertir en distracciones y en prioridades equivocadas. En distracciones y prioridades equivocadas. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de prioridades. Él nos ha dicho que debemos vivir para su gloria. Él nos ha dicho que debemos de buscar primeramente su reino y su justicia, porque las demás cosas serán añadidas. Nos ha dicho que nuestra familia es prioridad, nuestra relación con nuestra esposa, nuestra relación con nuestros hijos, que debemos proveer para los nuestros, sí. Pero si esas cosas que yo hago, las que hemos hablado anteriormente, esas prioridades están trastocadas, estas prioridades que nos ha dado nuestro Dios pasan a un segundo plano, y las que practicamos están desenfocadas de manera desmedida, se tornan en algo pecaminoso. El lugar a lo que tiene su lugar. Dios, familia, ministerio, llámese iglesia, usted, todo lo que tiene que ver después. Pero todo tiene un orden de prioridad. Dios lo estableció así. Entonces sí, se tornan pecaminosas si ya se desenfocan. Por ejemplo, si yo trabajo mucho, o sea, de horas extendidas, para mantener a mi familia, porque es una necesidad y yo tengo una responsabilidad de mantener a mi familia, pero me es difícil pasar tiempo con mi familia, oye, allí está pasando algo raro, porque no estoy compensando una cosa, pero estoy descuidando otra. Si yo sostengo a mi familia, le doy alimento, pero no le doy alimento espiritual, no la atiendo, estoy descuidando una cosa que es más importante que otra. Las dos cosas son importantes, pero tienen prioridades, una más prioritaria que otra. Entonces, si las actividades y proyectos que decido emprender, estudio, trabajo, viajes, tener mascotas, ir al gimnasio, implica que yo no pueda congregarme, ni tener tiempo para orar, eso se convierte en algo pecaminoso. Yo no puedo correr la carrera de esa manera. No puedo, porque todo ese peso lo voy a tener encima. Y cualquier cosa que se me presente, obstáculo, ahí me voy a quedar, no voy a poder avanzar. Porque con todo el cúmulo de cosas que tengo, desmedidas, que no estoy haciendo según las prioridades del Señor, que se han convertido en un peso pecaminoso, no me va a poder permitir avanzar en la carrera. Y yo no puedo correr la carrera entonces con ese peso. No podemos.
Por eso Pablo dice allá en Timoteo, en su carta a Timoteo 2:4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Si yo voy a emprender a hacer cosas, yo tengo que ver que estén dentro de las prioridades del Señor, el que me reclutó, el que me llamó. Entonces yo tengo que, ya mi vida yo no la puedo llevar como yo la llevaba. Tengo que llevarla como la persona que pagó por mí, el que me reclutó, de quien yo ahora pertenezco, que es de Jesucristo, de Dios. Entonces yo voy a establecer mis prioridades con las prioridades de nuestro Dios. Y gloria a Dios que nuestras prioridades siempre se alineen con las de Dios. Eso sería excelente. Pero vivimos en un mundo, hermano, asediado por lo que llamamos a ver más adelante, que es el pecado, y que va en contra de lo que quiere Dios. Entonces no solamente el peso, sino también del pecado que fácilmente nos envuelve. Vean que esta palabra, como dice, y del pecado que nos asedia, nos rodea, es la palabra también de asedio. Y esta palabra dice que es totalmente alrededor nuestro. Propiamente estar bien posicionado, totalmente alrededor de algo. Dice que es estar totalmente alrededor de un obstáculo que rodea. Y dice que está bien posicionado. Si usted va a una carrera y de repente tiene un aro, una barrera que está bien posicionado en su área de acción para correr, usted no va a poder correr. Si usted lo mete en algo allí, digamos una jaula, usted no va a poder correr, usted va a pegar, usted no puede. El pecado va a estar así, asediando nuestra vida. Porque Satanás no es pasivo, hermano. Muchas veces los pasivos somos nosotros. Y por eso se nos exhorta que esta carrera hay que correrla con paciencia, que ya vamos a hablar de esa paciencia como es. Satanás está ahí como león rugiente, esperando que uno se descuida. ¿Para qué? Para devorarlo, hermano. Entonces el pecado va a estar así, va a estar alrededor, va a estar pendiente, va a estar siempre presente. Porque estamos en un mundo contrario a Dios. Entonces, todo lo que se opone a la voluntad de Dios, todas esas cosas que son contrarias a la palabra de Dios, debemos apartarnos de ella. Mi hermano, y cada uno de nosotros sabemos cuál es el área con la que estamos luchando. Con cuáles deseos debemos trabajar. Esos deseos de la carne, ira, enojo, maledicencia, mentira, malos pensamientos. El querer estar en ambientes donde no debemos estar. Porque sabemos que vamos a sucumbir en el pecado. Nosotros conocemos nuestras fragilidades, hermano. Como muchos dicen, nosotros sabemos de dónde venimos. Mejor dicho, nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor. De ese lodo cenagoso, de donde nos sacó. Nosotros sabemos cuáles son nuestras fragilidades. Entonces, si nosotros no debemos estar en algún tipo de ambiente, oye, simplemente no estoy. Si yo estoy con amigos que no son creyentes, pero yo veo que el estar con ellos no me edifica, bueno, tengo que ir recortando esas reuniones de amistades, pues. No es que le vas a cortar como dice, la luz y el agua, pero si yo veo que no me edifica, yo invierto 2, 3 horas diarias en esos amigos y con las personas de la iglesia, no hablo ni 10 minutos en el día, oye hermano, hay que ir haciendo un balance, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que estar pendientes con el pecado que nos asedia. Debemos despojarnos del viejo hombre. Ya salimos de allí, ya Dios nos sacó del lodo cenagoso. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, hermanos, como nosotros sabemos cuáles son nuestras luchas, hay pecados que Dios ya Cristo pagó esos pecados en la cruz del Calvario. Sin embargo, hay algunas fragilidades y luchas que seguimos y continuamos hasta que Él nos perfeccione completamente, totalmente. Entonces, mientras eso pasa, nosotros debemos ir despojándonos de esas cosas. Y las cosas que yo sé, que por mi fuerza no lo vamos a hacer por nuestra propia fuerza, que no es cuesta arriba, dejarlas, ¿qué nos queda? Meterlas bajo la alfombra, dejarlas allí, no tocarnos. No, hermano, hay que llevarlas a los pies de Cristo.
toda ansiedad que tengamos nosotros, toda perturbación, toda situación, todo pensamiento, debemos llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Si nosotros sabemos que eso nos va a estorbar para nuestra carrera de la fe. Ya Él venció en la cruz del Calvario todo el peso del pecado. Por eso Pablo dice a los romanos, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué necesitamos soltar para correr mejor? ¿Qué necesitamos nosotros soltar? ¿De qué necesitamos nosotros despojarnos? ¿Podemos nosotros hacer una evaluación? Sí, la podemos hacer, hermano. Oye, ¿qué es lo que a mí me estorba? Bueno, cuando como me da una ira tremenda, cuando quiero comer y no está la comida, oye, me da ira, tengo que ir anotando. Comenzar por mí, hermano. Voy anotando. Oye, hermano, lo que pasa es que no soporta a los hermanos Oye, hermano, ¿será que, lo que pasa es que siempre pasa con hermano? Yo no lo quiero hablar con él, pero siempre lo digo, murmuro, qué murmuración. Y así voy haciendo una autoevaluación, hermano. Y si usted dice, oye, pero es que yo no tengo nada. Bueno, hermano, le voy a decir algo. Consíguese a un hermano de aquí de la iglesia y pídale que le ayude. Hermano, ¿qué tú crees que veo que tú ves que a mí que es un peso? Hermano, así como Ever, que te dice siempre la verdad. Sin filtro. Busca a Enrique. Hermano, esto es así. Estás pelado, hermano. Y entonces prepárese, hermano, porque no es que va a pedirle ayuda al hermano y después le va a decir, no, pero es que eso no es así. No, prepárese para anotar en el cuadernito. Oye, sí, hermano, tienes razón. Yo no me había dado cuenta. Podemos hacerlo, hermano, no nos reímos, pero es que podemos hacerlo, hermano. Podemos hacer una evaluación. Esto nos ayuda a verificar dónde estamos parados y ver qué necesitamos soltar para poder correr la carrera de una mejor manera. Es orgullo, es afán, es pasatiempos que consumen tiempo donde debo dar tiempo a Dios. Bueno, hermano, pongámonos a cuenta allí y llevemos eso a los pies de Cristo. Señor, mira cómo estoy. Ayúdame, Dios, a correr la carrera como tú quieres que la corra. Amén. También nos dice y nos invita a correr con perseverancia la carrera que Dios ha trazado para nosotros. Dice, y corramos con paciencia. A esto quería lo que les nombraba al principio. Que esta paciencia no es una paciencia de esperar, de paciente, de esperar pasivo. No, hermano, esta palabra paciencia tiene que ver con permanecer bajo algo, soportar y demostrar perseverancia, firmeza. Se refiere especialmente a la capacidad que Dios da a los creyentes para que puedan permanecer debajo de algo, de soportar los desafíos que Él mismo nos asigna. Entonces, mis hermanos, la palabra paciencia tiene que ver con perseverancia y determinación. No es una paciencia pasiva, es más bien activa. Yo no puedo esperar la carrera así, sin moverme. ¿Cuándo voy a llegar? Tiene que decir, no, tengo que soltar eso primero, hermano. Y voy, entonces, caminando. ¿Me voy a conseguir escollos? Sí. El camino no va a ser totalmente recto, ni plano, también. ¿Van a haber dificultades? Sí. Pero para eso es la carrera, con paciencia, sabiendo qué es lo que viene, con paciencia. Mi hermano, y es que la vida cristiana es una carrera de resistencia. No es un sprint, no son 100 metros rápidos. Eso yo los corro rapidísimo, pero tiene que ser una carrera de resistencia. Esperar. Esos 42 kilómetros que normalmente los que corren maratón, esperar los 42. No es que yo al comenzar la carrera, a los 2 kilómetros ya yo voy a tirar la toalla y me voy a ir. No, yo tengo que esperar. Tengo que yo ir ya puesto un objetivo de que yo voy a cumplir la carrera. Y se me manda que sea con perseverancia. Y cuando el mismo Dios nos mande su palabra que sea perseverante de esta manera, es porque va a haber situaciones en la vida. Va a haber situaciones en la vida. La fe siempre es probada, mis hermanos. Nuestra fe siempre va a ser probada.
1 Corintios 9, 24, 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo allí nos dice, debemos correr con resistencia, ser asertivo. No importa que sea una pica empinada, que nos falte aire, corramos aunque queramos abandonar, corramos aunque estemos cansados, con los embates de esta vida, con cualquier situación que se nos presente. Debemos resistir, estamos llamados a resistir. Estamos llamados a resistir, hermano. Dice entonces que tenemos que correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Y es que la carrera que tenemos por delante, Dios ya la ha trazado para nosotros. Él ya no la trazó. Así como un corredor da un mapa, una bitácora, por ejemplo, los que corren rally siempre les dan un mapa y él tiene una ruta donde debe de ir. Y él va a saber que va a pasar por un escollo. Y va a estar un copiloto que le va a estar diciendo, por aquí viene esto. No le dice, mira, esquive el escollo o salte de la carretera para que evites la subida. No, sigue por el camino, pero viene esto. La carrera, esta ruta ya Dios la trazó. Y Él mismo nos está diciendo, córrela con resistencia. Ya yo te tracé esto. Él no es otro. Mi hermano, cada vez que nosotros nos pasa algo, Dios nos preparó ese algo exclusivamente para nosotros. No es que a Dios se le salió de las manos la situación, es que a Dios se le salió el eje de la tierra y tambaleó y nosotros. No, hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Y lo que nos pasa está en la ruta que ya Él trazó. Esa carrera que está por delante, a lo mejor para nosotros es desconocido, pero para Dios no lo es. Para Dios no lo es. Dios nos la preparó exclusivamente para nosotros. Y si hoy estamos pasando algo, es porque tiene un propósito con esa carrera, con esa situación que nos está pasando en medio de la carrera. Amén. No lo veo muy contento, hermano. ¿Por es así? Bien, mis hermanos, sigue diciendo que el modelo supremo es Jesucristo, el modelo. Puesto los ojos en Jesús. Y aquí está la clave, hermano, para poder correr la carrera de la manera que debe ser. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos entonces enfocarnos en Jesús. Debemos enfocarnos en Jesús. Él dice que es el autor y consumador de la fe, o sea, Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. No podemos comenzar ni terminar bien si no tenemos los ojos puestos en Jesús. No podemos, hermano, tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. No debo quitar la mirada de Él. Cuando vengan los embates de la vida, hermanos, pongamos la vista en Jesús y seguimos la carrera. Como ya les dije, no va a ser una situación fácil, pero miremos ese objetivo, miremos a Jesús como el modelo supremo de los que han hecho esta carrera. Y ya vamos a ver cómo lo hizo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Su ejemplo de sacrificio y gozo. Él es el modelo, hermano. El mayor modelo. Él es el mayor
modelo. Pero dice, pon los ojos en Jesús. No dice que lo pongas en tu vecino, que lo pongas en tu jefe, que lo pongas en la economía, que lo pongas en los médicos. Hermano, pon los ojos en Jesús. Es en Jesús. Jesús ya soportó la cruz por el gozo futuro, la redención de la humanidad y su exaltación. Ese es el gozo, no un gozo del propio, sino por la obediencia al Padre. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. Él mismo era necesario, y a través de él es que suceden todas las cosas, y a través de su sacrificio iba a llevar a muchos hijos a la gloria. De entre eso está este rebaño, hermano, estamos los que hemos creído en el Señor. Y esa es una promesa, y esa es nuestra esperanza. Dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Tenía un propósito. Y fue una muerte de cruz, hermano. La cruz es la mayor expresión del amor de Dios. Hermano, si usted o si estuviésemos nosotros en ese contexto donde crucificaban a las personas, a los malhechores, a los asesinos, ahorita la cruz, o en ese momento la cruz no era una imagen de inspiración, una expresión de amor como la de ahorita, porque antes era una expresión de muerte, de sufrimiento, de dolor. Esa es la expresión en ese contexto de la cruz. Y por Jesucristo pasó a ser la mayor expresión de amor al mundo. Luego de haber sido la mayor expresión de dolor, pasó a ser la mayor expresión de amor. Gloria a Dios, mi hermano, claro que sí. Todo lo que ha cambiado lo que ha cambiado a través de Jesucristo. Y todavía siguen gente sin creer en Jesucristo. La cruz es la principal prueba del amor del Hijo para con el Padre. El Señor demostró en la cruz que amaba intensamente al Padre, pues dejó que el Padre colocara sobre él todos nuestros pecados. En la cruz sucedió el mayor acto de abnegación, ya que Jesús poseía el derecho de la gloria eterna. Sin embargo, eligió la cruz mediante la cual nosotros, que éramos sus enemigos, merecedores del castigo eterno, alcanzamos una mayor honra. Por Jesús en la cruz. En la cruz el pecado fue eliminado completamente. Hermano, completamente. El pecado es abominación para Dios. Y como pecadores nosotros no podíamos aproximarnos a Él, mi hermano. No podíamos, hermano. Por eso ese acto de Jesús en la cruz del Calvario es insustituible. Nadie podía hacerlo. Y Él lo hizo. Quizás no, los que están siendo crucificados en el momento que crucificaron a Jesús, y me imagino que muchos antes que Él, merecían, hermano, porque esa era la paga del pecado, la muerte. Pero Jesús no pecó, Jesús fue perfecto. Sin embargo, Él escogió ese camino para darnos vida hoy a nosotros. Fuerte, hermano, es fuerte porque dice que Él menospreciando el oprobio. Jesús enfrentó vergüenza, burla y dolor, pero Él los consideró temporales, hermano.
frente a la gloria eterna. Porque sí sufrió, igual que los que estaban allí, siendo perfectamente Dios y hombre a la vez, igual sufrió. Él lo soportó. Como un atleta que soporta el entrenamiento doloroso, la disciplina, pensando en esa medalla, Jesús soportó todo eso. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Podemos estar pasando muchas cosas, hermanos, pero eso no se compara con la gloria venidera. Estamos resistiendo. Y no es que seamos masoquistas, hermano. Dios nos libre. Estamos haciéndolo conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Ha establecido en su palabra. A través de la cruz fuimos liberados del dominio de Satanás. Por la cruz del Señor habrá de recibir, por la cruz el Señor habrá de recibir el dominio sobre el mundo, dice en Apocalipsis 5, de 9 al 13, podemos leerlo también. Y bien, mis hermanos, fue una muerte cruenta. Él dice que él no menospreció eso, comparando lo que venía. Porque cuando él fue a orar al Getsemaní, pidió al Padre que si podía pasar esa copa, si él podía evitar eso, pero que se hiciera su voluntad, no la de él. En total obediencia. Él menospreció que se burlaran de él, que lo escupieran, que le clavaran una corona de espinas, que lo azotaran, que lo crucificaran, hermano, que lo mataran. Por todos ustedes, por mí. Pero no queda allí, hermano. Dice que se sentó, ¿verdad? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el autor nos proporciona un relato de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, como usted lo ve, todo lo que hizo. Y después dice que se sentó. El punto culminante es, por supuesto, el entronamiento de Jesús a la diestra de Dios. Ese lugar de honor le pertenece a Él y será suyo por toda la eternidad. El escritor cita una y otra vez o hace referencia al Salmo 110:1 que dice: siéntate a mi diestra hasta que haya hecho de tus enemigos estrado para tus pies. Él desarrolla una clara progresión de pensamiento en lo que es el texto. En el 1.13 dice: Él se sentó a la diestra de la majestad en el cielo. En el 8.1 dice: se sentó a la diestra del trono de majestad en el cielo. El 10.12 dice: se sentó a la diestra de Dios. 12.2: se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús completó su tarea en la tierra, asumió su lugar en el cielo y ahora le asegura al creyente la ayuda divina en la carrera que le está señalada en esta vida. Nos la asegura, hermano. Él nos da una exhortación final acá con respecto a esta carrera, y es que nos manda a reflexionar el sufrimiento de Cristo, porque dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo. ¿Por qué tal contradicción, hermano? Eso es, mi hermano. Porque Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó. Y Él recibió lo que nos correspondía a nosotros. Considerad a aquel que sufrió, reflexiona en lo que le pasó a Jesús.
Cuando a nosotros nos pasa algo, muchas veces es consecuencia del pecado. Nos pasa algo porque, bueno, muchas veces esto es acción y reacción y tenemos muchas veces, aun cuando ya no somos pecadores, aun cuando nuestros pecados son perdonados, las consecuencias del pecado quedan. Pero Jesús no merecía nada, Él no había hecho nada, no había pecado, era perfecto. Entonces, consideremos eso. Cuando nos sintamos agobiados, hermanos, recordemos cuánto más soportó Jesús por nosotros. Ni siquiera por lo que Él tenía que soportar. Cuánto soportó Jesús más por nosotros. Eso nos invita aquí el pasaje. Consideremos aquel, reflexionemos en aquel que sufrió cuando no le convenía sufrir. Nos manda entonces a renovar el ánimo, a no desmayar, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mi hermano, la fatiga espiritual existe, es real, hermano, sí existe. ¿Cuántas veces nosotros seguimos pasando por adversidades? Estamos en un mundo contrario a Dios. Muchas veces estamos desanimados. Levante la mano al que no se ha desanimado. Todos en un momento nos desanimamos, hermanos. Tenemos adversidades. Hay veces que decimos, hermano, no voy a decir que levanten ni bajen la mano, pero que dice uno, ay, hasta aquí, Señor, ven. Hermano, a veces yo he dicho esa expresión. No tenemos que sentirnos mal. Hermano, es que este es un mundo fuerte. Esto es una carrera fuerte, hermano. ¿Cuántos hemos pasado por situaciones difíciles donde decimos, ya no puedo, Señor, o ya no voy a poder? Uno dice, si me llega a pasar esto, no sé qué será de mi vida. Si me llegan a botar el trabajo, no sé qué será de mi vida. Si el diagnóstico no es el que yo espero, no sé qué será de mi vida. Ahora un poco más fuerte. Algún momento sé que lo que nuestros padres han partido, habíamos pensado quizás en algún lecho cercano a la muerte. Oye, si se llega a ir mi papá, ¿qué será de mi vida? Si llega a fallecer un ser querido, ¿qué será de mi vida? Pero hermano, aquí estamos, todavía en la carrera, porque por Dios y su gracia nos ha permitido estar. A pesar de todas esas cosas que hemos pensado que hasta allí vamos a llegar, Dios nos ha dado la fuerza. Dios nos ha permitido que tengamos la mirada en Él. Porque lo más seguro es que cuando hemos estado en esas situaciones, aunque sea de reojo, buscamos a Jesús y seguimos. Ese es nuestro Dios. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que hace Dios cada día con nosotros. Cuando las misericordias del Señor son renovadas cada día, veámonos en este espejo. Cuando ya nos vemos cansados, hermano, entonces nos dice, no, anímate, para que no desmayes, considera lo que yo he pasado. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Mis hermanos, tenemos esas promesas que nos invitan a no desmayar. Tenemos esas promesas que nos invitan a seguir adelante con la mirada puesta en Jesús. Tenemos
esa nube de testigos que ya han corrido la carrera de la fe y que nos pueden ser de inspiración, con la mirada puesta en Jesús como el supremo modelo para seguir esta carrera y llegar hasta el final. Estamos animados a eso, hermano, no desmayar. ¿No es una carrera fácil? No, hermano. ¿Podemos lograrlo? Sí. Hay antecedentes que se puede. Tenemos la palabra del Señor. Tenemos sus promesas en la Biblia, en su palabra, mis hermanos. ¿Qué otra cosa para animarnos, mis hermanos? Nosotros los unos a los otros. Sí podemos seguir esta carrera. Sí podemos correr esta carrera en Jesús, con los ojos puestos en Jesús. También, hermano, tengo otro reto. Para los que todavía no tienen una relación personal con Cristo y quieren correr esta carrera. Sí puedes hacerlo. Te invitamos a correr esta carrera con nosotros. Porque el premio que hay al final de esta carrera no se compara con el mayor deleite de este mundo. Tener la vida eterna con Dios, estar eternamente con Él. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados, creer en Jesús como tu Señor y su Salvador y empezar una vida conforme a lo que quiere Cristo, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, para concluir, ya estoy casi triple ronco. Examinemos nuestras vidas. ¿Qué pesos o pecados nos impiden correr bien? Falta de perdón, amor a las cosas de este mundo. Hagamos una autoevaluación. Como le dijimos, si no, busquemos un amigo, ese amigo que nos diga la verdad. Enfoquémonos en Jesús. Él es nuestra fuerza cuando flaqueamos. Jesús. Perseveremos con gozo. La meta, la presencia de Dios, hermano, vale la pena. Vale la pena. Corramos esta carrera de esa manera. Bien, mi hermano, allí incline su rostro. Vamos a estar orando por esta palabra. Si usted hay algo que le ha llamado la atención, que lo ha tocado, póngalo ahí delante del Señor. Pongámonos delante del Señor. Padre amado, bendecimos tu santo nombre, Dios. Te glorificamos, Dios bendito, grande, eterno. Gracias por tu palabra, Dios bendito. Gracias, Padre, por habernos llamado. Gracias, Padre, porque formamos parte de esta carrera. Eso quiere decir que nos espera la salvación contigo, Dios bendito. Ayúdanos a correr con perseverancia, quitando todo lo que nos estorba y mirando a Jesús, poniendo siempre la mirada en Jesús, Dios. Que no nos distraigamos en el trayecto por las cosas de este mundo, que no nos veamos enredados en las cosas de este mundo, Padre amado, y podamos nosotros quitar la vista de ti para poder correr como tú quieres que corramos. Y como solo se puede ganar esta carrera, con los ojos puestos en ti. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta oportunidad de correr esta carrera. Tú nos capacitas, Dios amado, y también nos animas, Dios. Sabemos que tú eres el único, Señor, Dios amado, todopoderoso, desde el comienzo, ante la fundación del mundo, cuando ya tú, en tu plan soberano, ya nos habías escogido, Señor. Cuando diste a tu Hijo único en la cruz del Calvario a pagar el precio del pecado, que no era de Él, sino de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Ahora te pedimos que nos ayudes, Señor, en el tránsito de esta carrera, Dios bendito. Que podamos caminar este sendero, resistiendo los embates de este mundo en tu fuerza, Señor, no en las nuestras. Según tu plan, según tus propósitos, según tus prioridades, Señor. Para que tú seas honrado y seas glorificado eternamente. Siga siendo honrado y siga siendo glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, corramos la carrera con fe y con los ojos puestos en Jesús. Dios les bendiga.